Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La marea del espectáculo turco se alzó de repente en la capital francesa cuando, en medio de la vorágine creativa de la Semana de la Moda, Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a encontrarse en un encuentro que, para quienes lo presenciaron o vieron las imágenes, no fue una casualidad cualquiera. Las fotografías y los vídeos filtrados muestran a dos personas que conocen el lenguaje invisible de la cercanía, miradas que se detienen, gestos pequeños que lo dicen todo y silencios compartidos que funcionan como confesiones. París, con su luz particular y sus cafés testigos de mil historias, sirvió de escenario para lo que muchos comienzan a llamar un reencuentro que puede reescribir un capítulo que hasta hace poco creíamos cerrado. No se trató de una aparición conjunta en la alfombra roja ni de posados preparados para las cámaras, más bien, fue un encuentro íntimo, fuera del foco público, entre calles adoquinadas y rincones discretos donde la pareja, separada por el tiempo y por las decisiones de la fama, pareció concederse la oportunidad de mirarse con calma. Las imágenes captadas por testigos y agencias muestran complicidades que van más allá de la cortesía, risas surgidas del pasado, manos que se rozan y conversaciones que se extienden sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido alargarse solo para permitirles hablar. Este tipo de encuentros en la ciudad que muchos asocian con el amor, adquiere una dimensión simbólica que la prensa sensacionalista no dejó pasar, cada instantánea se convirtió en detonante de rumores y en motivo de esperanza para millones de seguidores. Las reacciones fueron inmediatas y múltiples. En las redes sociales turcas, pero también en comunidades de fans internacionales, aparecen comentarios que oscilan entre la euforia y la cautela. Tal vez el amor ha reaparecido, o quizás sea solo un cierre necesario, son frases repetidas. Lo notable es que independientemente de la interpretación que cada uno haga, hay una sensación general de que ese encuentro desnuda una verdad emocional que no se había extinguido por completo. Fuentes cercanas a ambos artistas aseguran que este fue el primer encuentro a solas después de mucho tiempo, y que no fue improvisado, según estos relatos. La cita habría respondido a la necesidad de afrontar asuntos pendientes y de poner en común sentimientos que habían quedado suspendidos entre episodios de fama, trabajo y distancia. ¿Fue entonces una reconciliación soterrada o un simple ejercicio de nostalgia compartida? Los especialistas consultados por algunos medios de comunicación recuerdan que las reuniones entre exparejas, especialmente cuando hubo una historia profunda y pública, pueden reactivar la memoria afectiva y reconstruir puentes que parecían rotos. En el caso de Kerem y Hande, dos artistas que se forjaron una parte de su fama en la química interpretativa frente a las cámaras, la interacción en París pareció contener esa mezcla imposible de fingimiento y sinceridad. No se vio teatralidad, más bien, la escena parecía pertenecer a la esfera privada de dos personas que, por un instante, decidieron dejar de lado el personaje público para ser simplemente Hande y Kerem de nuevo. Los medios tabloides turcos, siempre atentos a los detalles de la vida privada de las celebridades, convirtieron el reencuentro en uno de los episodios más comentados del ciclo de noticias de entretenimiento. Los titulares se multiplicaron, y en cada uno se buscó un ángulo distinto, desde la posibilidad de una nueva relación oficial hasta la interpretación del encuentro como una despedida tierna y necesaria. La expectación creció tanto entre la prensa como entre los propios colegas del medio artístico, que siguieron la pista de cualquier movimiento o declaración pública que pudiera aclarar las intenciones de ambos. Hasta ahora, ni Kerem ni Hande han emitido declaraciones definitivas, lo que añade una capa de misterio que inevitablemente alimenta la imaginación del público. En Keep Up entendemos que este tipo de historias despiertan pasiones y preguntas. Por eso queremos involucrar a nuestra audiencia en la conversación. ¿Ustedes creen que este reencuentro es el primer paso hacia una reconciliación pública?
¿O piensan que se trató de un encuentro necesario para cerrar antiguas heridas? Déjenos sus opiniones en los comentarios, porque sus voces enriquecen la historia. Y si esta clase de crónicas les interesa, no olviden suscribirse al canal KeepUp, activar la campanita para recibir nuestras exclusivas y si desean apoyarnos aún más, hacer clic en el botón unirse, para acceder a contenido extra y ayudarnos a seguir cubriendo los acontecimientos más apasionantes del mundo del entretenimiento. Detrás del escándalo amable que genera un reencuentro así, también hay análisis más sobrios sobre la dinámica entre figuras públicas que compartieron un pasado romántico. Expertos en relaciones y psicólogos explican que el reencuentro en contextos cargados de significado, como la Semana de la Moda en París, puede actuar como catalizador emocional. La ciudad, el entorno y el hecho de verse con la madurez del tiempo pueden propiciar conversaciones que antes resultaban imposibles o demasiado dolorosas. Según estas lecturas, la reunión de Kerem y Hande pudo haber sido tanto una oportunidad para sanar como para replantear un posible futuro en común, siempre que ambos estén dispuestos a asumir las complejidades que la vida mediática impone a cualquier pareja. Es relevante subrayar que la discreción sigue siendo la regla para ambos protagonistas. No hubo declaraciones explosivas ni promesas rotundas, solo gestos y miradas que, sin revelarlo todo, dicen bastante. Quienes acompañaron la escena en cafés y paseos corroboran que la velada estuvo marcada por la naturalidad y por la sensación de que, en ese instante, ambos decidieron conversar sin intermediarios ni teléfonos interrumpiendo el diálogo. Esa intención, tomada por algunos como una señal de que había voluntad de confrontar el pasado con sinceridad, es también la que mantiene la historia abierta, ninguna conclusión precipitada, solo la posibilidad de que un capítulo nuevo pueda empezar, con precaución y respeto. Mientras tanto, las redes siguen atentas, cada como comentario, cada interpretación y cada deseo de los fans se vuelven parte de la construcción colectiva del relato. Mensajes como corazones reunidos, o quizás esta vez sea para siempre, se mezclan con advertencias de quienes invitan a no idealizar sino a observar con prudencia. Desde KeepUp creemos que el papel de los medios y de los seguidores no es forzar desenlaces, sino acompañar con cuidado y sin invadir lo que pertenece al ámbito privado de los involucrados. Para concluir, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en París funciona como un recordatorio de que las historias humanas, aun las escritas bajo la inmensa lupa del espectáculo, conservan zonas de misterio que la prensa no puede, y no debe, resolver por sí sola. Sea que lo vivido en las calles parisinas sea el inicio de un nuevo tiempo o una despedida que respete lo que hubo, lo cierto es que esas imágenes han dejado una marca que será recordada por sus seguidores durante mucho tiempo. Y mientras esperamos nuevas señales, los invitamos a contarnos cómo creen ustedes que seguirá esta historia. ¿Desean que KeepUp continúe informando y analizando cada movimiento con respeto y profundidad? Si les gustó esta crónica, recuérdenlo, suscríbanse a KeepUp, denle me gusta, comenten su opinión y si quieren apoyarnos de manera más cercana, hagan clic en unirse, para acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir trayendo las historias que impactan al mundo del entretenimiento. Gracias por leernos y por formar parte de esta comunidad que siente, comenta y acompaña. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.